¿Qué onda, geeks? Yo soy Ram y el día de hoy hablaremos de God of War. ¿Qué onda, Padawans? Yo soy Gabo y el día de hoy hablaremos del dios de la guerra y su nuevo juego. Bueno, pues para empezar, si ustedes no conocen esta franquicia, God of War es una serie o una saga de videojuegos de la categoría Hack and Slash. Hack and Slash quiere decir que es aquellos videojuegos en donde vas a poder ir haciendo combos y puedes trabar a tus oponentes o enemigos e ir haciendo combos más largos y eso te va dando más puntos y se van viendo cada vez más padres. Este juego fue creado por Santa Monica Studios. Y casi todos reconocen a Cory Barlog, que comenta mucho con nosotros en Twitter cuando estamos hablando de God of War, porque es de los que más pistas nos ha dado de qué es lo que está pasando con el juego. Entonces, para los que no lo sabían, este juego es creado por Santa Monica Studio y su principal representante es Cory Barlog. El primer videojuego de God of War salió en el 2005 para PlayStation 2. Y nos narraba la historia de un guerrero que accede al poder de los dioses para poder salvar a su familia haciendo un intercambio con el dios de la guerra Ares. Pero después por ahí va a haber algunas traiciones y algunas mentirillas y pues va a terminar convirtiéndose él en el dios de la guerra. Tras 2 años después, en 2007, tuvimos la secuela de este videojuego también para PlayStation 2. Y ya. Y ya. Ok, en este juego Kratos nos narra que quiere vengarse del Olimpo y va a ir buscando a todos los diferentes dioses hasta que en algún momento pueda enfrentarse a Zeus, pero eso va a ser todavía muchísimo más adelante. Pero en el 2008 tuvimos una como entrega para PlayStation Portable o PSP que era God of War Chains of Olympus, que ya era un poquito más pues entretenido porque era portátil, lo podías jugar en cualquier parte. Y ya nada más era como para ampliar el chisme de lo que ya estaba pasando. Ajá, bueno, también fue para vender más juegos de God of War. Porque cuando tú le das la concesión de un juego a cierta consola, llegas a un acuerdo de hacer varios juegos. Que en aquel entonces, por ejemplo, fue lo que pasó con Resident Evil 3, que no debería de haber sido Resident Evil 3, Nemesis, sino que ese fue un juego que hicieron de manera rápida para Sony para terminar con un contrato que tenían de 3 juegos de Resident Evil. Para 2010 y ya para la siguiente generación de consolas, que fue el PlayStation 3, tuvimos la entrega de God of War 3, que seguía desarrollando los eventos Del Mundo Olimpo. Exactamente. God of War 3, de hecho, es uno de los juegos que más famosa hizo a la franquicia. Los combos ya que podías hacer en la versión de God of War 3 ya era demasiado elevado, ya era como la evolución de todo lo que habíamos visto y además aquí es cuando por fin Kratos ya se enfrenta a Zeus y a los dioses que quedaban con vida. Además que vimos también muchas criaturas mitológicas como centauros, arpías, quimeras, cíclopes, etcétera, 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 ampliando todo este catálogo de personajes que ya habíamos visto en las entregas anteriores. Igual en el 2010 para PlayStation Portable o PSP llega God of War Ghosts of Sparta, que también fue uno de esos juegos que fue súper cortito. Me parece ser que es el que menos copias ha vendido, pero también fue uno de esos juegos que pues te mantenía entretenido. A mí algo que me gustaba mucho del PSP es que tenía este tipo de juegos que eran como muy rápidos, muy dinámicos. Te extraño, patapón. Pero había muchos juegos en la PSP que eran muy de este modo, que eran muy rapiditos. Para 2013 y para esta misma consola de PlayStation 3, estamos ahorita en esa generación, tuvimos God of War Ascension. Y ahí nos quedamos por un buen rato. Pues sí, y de hecho esta fue la 7ª entrega y la franquicia tomó una pausa muy grande. Sí. A raíz de la salida de este videojuego. Santa Monica Studio, después de hacer la entrega de God of War Ascension, decide tomarse una pausa para poder hacer un juego que venga para la siguiente generación de consolas, pero que además redefina la saga y redefina los hack and slash. Y pues en 2018 nos dan God of War para PlayStation 4 y qué joya de videojuego, historia, gráficos, mecánicas, música. De verdad es uno de los mejores juegos que se han hecho para la PlayStation 4.
Y sobre todo el giro que le dieron a la mitología. Ya habíamos indagado muchísimo en la mitología griega y ahora en esta entrega vemos un poco más de una de mis mitologías favoritas, que es la nórdica. Sí, está muy padre como... es que no sé si ya todos lo jugaron, pero cuando te van develando quién es Atreus, el hijo de Kratos, y cómo se va a ir acomodando todo para que inicie lo que está próximo a estrenarse, que estamos a días, el juego se estrena este 9 de noviembre, con God of War Ragnarok y prácticamente con God of War de PlayStation 4, se nos narró todo el camino de cómo es que íbamos a llegar a este Ragnarok y cómo es que Kratos y Atreus provocan o inician el Ragnarok y por ahí está incluso esta serpiente gigante y Thor y los hijos de Thor y Odín y los cuervos y Mimir y está muy padre, de verdad vale mucho la pena. God of War Ragnarok es uno de los juegos más esperados del año, ya que tiene alrededor de 4 años en desarrollo. Desde que salió en 2018 God of War para PlayStation 4, se estaba esperando una continuación debido a que si lo jugaste completo y llegaste a las escenas post-créditos, pues era muy evidente hacia dónde se iba a encaminar, sobre todo después de que con Kratos ya habíamos visitado varios de los 9 reinos y se nos daban indicios de que en algún momento Kratos tendría que visitar estos 9 reinos. Este videojuego que está por estrenarse continúa con la historia de Kratos y Atreus en sus aventuras con los dioses nórdicos. Sabemos que lograron vencer a algunos de ellos, pero no por eso acabaron con el panteón nórdico como lo hizo con el panteón griego. En God of War Ragnarok nos vamos a tener que enfrentar a todas estas deidades o a algunas de ellas, porque es probable que haya una tercera parte, pero desde el punto de vista en donde los dioses no son tan buenos, que es algo que nos ha ido narrando Kratos a lo largo de su historia y que lo hizo con el panteón griego. Lo mismo va a pasar ahora con el panteón nórdico, en donde a mí me está gustando mucho que Thor y estos dioses nórdicos no son tan buena onda como nos los llegan a pintar a veces en los cómics o en otros medios de cultura, sino que los vemos realmente como esos dioses que se saben omnipotentes y que ven a todos inferiores, sobre todo el panteón nórdico alrededor de la familia real de Odín. Entonces... Sí, de hecho es una diferencia súper marcada lo que vemos dentro del panteón griego, que los vemos a todos como estos dioses benevolentes y estos dioses que si bien castigan, siempre son justos. Los nórdicos sí son un poquito más, como más... ¿hedonistas? Sí, y siempre están pensando en ellos pasarla bien y estar en sus festines en el Valhalla y todo así bien padre. Jalo. Soy muy de esas. Para comprender un poquito de qué es lo que gira alrededor de God of War, tenemos que comprender para la primera parte de God of War un poquito de mitología griega. Esa parte se las voy a explicar yo, y cuando hablemos de mitología nórdica se las explicará Ram. La mitología griega o el panteón griego es prácticamente base de muchísimas de las costumbres y usos que tenemos de la cultura el día de hoy. No me voy a meter en la evolución de la cultura grecorromana al cristianismo, nada más vamos a mencionar un poquito de los dioses que podemos ver en el panteón griego y por qué son tan importantes. En el monte Olimpo se sentaban 12 dioses, que son dioses que va a vencer a lo largo de su historia Kratos. A pesar de que Hades sí es un dios griego, no se le considera olímpico, ya que no vivía en el Olimpo. Hades vivía en el inframundo, en el Hades. Y es una parte también importante dentro de God of War, sobre todo en God of War 3. Pero bueno, a los dioses a los que se va a tener que enfrentar Kratos y de donde va a ir obteniendo sus poderes, destacan Zeus o Júpiter, que es el dios del trueno o el padre de los dioses. También está su hermano Poseidón, que es el dios de los mares. Está la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza y del amor. Y aquí en God of War la ponen un poquito... Pues le gusta mucho dar amor a todos. Y no está mal, está bien. También por ahí tenemos a Hefesto, que era el dios de los armeros, o también Vulcano. Y sobre todo tenemos que mencionar al dios Ares, que es el dios con el que hizo trato Kratos y era el dios de la guerra.
Kratos se vuelve el dios de la guerra tras tomar el lugar de Ares. Por ahí también está Hermes o Mercurio, que es el dios de los mensajes o de la comunicación en la cultura griega. Y a lo largo de todo este panteón pues vamos a ver diferentes dioses, diferentes semidioses y diferentes criaturas mitológicas. Entre ellas se puede destacar en algunos casos el Cerbero, siendo una de las criaturas más famosas, no solo por la mitología griega, sino también que Disney nos hizo el favor de hacer a Cerbero una bestia mitológica bastante conocida. Y también por ahí vamos a ver referencias a diferentes héroes griegos, como la Medusa, que tiene que ver con Perseo, como algunas armas que son referencias a héroes que forman parte de esta época de la cultura griega. Y esto es lo que va a nutrir todo lo que tiene que ir venciendo Kratos, por lo que vamos a ir recorriendo tanto el inframundo como el Monte Olimpo y el camino al Monte Olimpo. E incluso se podría hablar, pero eso ya haría muy largo nuestro video, de los titanes que estuvieron encerrados y que en cierto momento Kratos libera para poder ayudarse en contra de los olímpicos. Entonces, en resumidas cuentas, pues eso es como lo más importante del panteón griego. Si algún día tienen examen de mitología griega, pues con que se sepan la Trinidad, que son Zeus, Poseidón y Hades, y ya de ahí salen todos sus hermanitos y pues de hecho todos hijos, sobrinos, hijos, sobrinos, primos griegos. Vea mejor los Caballeros del Zodiaco, está más fácil de aprender. Sí. Bueno, háblanos de mitología nórdica. Bueno, la mitología nórdica es un poco más sencilla y a la vez no, con respecto a la griega, porque es una sola familia, por decirlo de alguna manera, a pesar de que también los griegos también, pero estos sí se dieron todos contra todos. Entonces aquí sí es una cuestión más lineal y pues empezamos con el dios padre de todo este asunto, que es Odín, que lo hemos visto en N cantidad de contenidos y sobre todo en el último que fue en estas películas de Marvel, que es donde sale Thor. También es conocido como el dios cuervo porque justamente era poseedor de dos cuervos que eran los que básicamente le traían todo el chisme de lo que estaba pasando en el mundo mientras él estaba pues de regente en su palacio bien bonito. Y Odín tuvo algunos hijos que fueron, como ya usted lo sabe, Thor, Loki y Balder, que justamente Balder tiene un papel muy importante en lo que va a ser el Ragnarok, porque gracias a su muerte, en la mitología es por lo que se desencadena todo este evento que vamos a ver en este videojuego. La esposa de Odín es Frigg, que ya también la vimos en las películas de Thor. Creo que de hecho está bastante bien condensada la mitología nórdica en las películas de Thor, salvo por ahí unos detallitos. Tenemos también bueno, una de las diferencias que vemos es Hela, que de hecho en realidad viene siendo hija de Loki, no es hermana de Thor, como se nos cuenta en la película. Entonces es un poco raro. Y también depende mucho de qué fuente estés consultando. Porque también uno de los dioses que casi no se hablan y que es súper importante, bueno, era súper importante para los nórdicos, era Njordr, que es el equivalente a Poseidón. Era el dios de todos de los mares y de la navegación y de todo esto. Y pues como usted ya a estas alturas de la vida y si nos está viendo, ha de saber, los vikingos y la gente que era, más bien los nórdicos, eran muy asiduos a vivir en el mar, porque pues eran personas que se la pasaban conquistando terrenos antes de que pasara todas estas tragedias que ya sabemos, ¿verdad? Y pues uno de los eventos que se centran mucho en esta mitología es justamente el final de los tiempos, que es justamente donde empieza esta nueva entrega de God of War, que es el Ragnarok, que nos cuentan una serie de sucesos, que básicamente es como es ver la caída de Midgard. ¿Qué esperamos de God of War 5? Yo fui muy fan de los diferentes God of War, pero la verdad es que God of War 4 se me hizo un juegazo, lo disfruté muchísimo.
Lo completé, casi lo platino. Esa es una historia muy triste, pero casi se logra. Las Valquirias. Yo lo que espero ver en God of War Ragnarok es todavía más acción y más historia. Y los enfrentamientos contra los diferentes dioses en God of War cada vez son más épicos. Y tener que descifrar cómo tienes que hacer el hack and slash para derrotarlos es muy divertido. Entonces lo que yo espero ver aquí es más historia, más combate, más estrategia. Pero sobre todo, yo fui muy fan de Atreus. A diferencia de esos compañeros que te llegan a tocar en otros juegos, sí, hablo de ti, Ashley Graham, te odio. Atreus se siente como un compañero que sí ayuda, que sí aporta. Pero si ya jugaron el primer juego, yo creo que notaron que la historia es muy importante. En la historia es muy importante Atreus, es muy importante a quién representa y por qué es hijo de Kratos. A mí me gustaría que en esta segunda parte, al ser el Ragnarok, desarrollen más esta historia de Atreus, debe decir su nombre, esta historia de Atreus, hacia dónde va, en quién se está convirtiendo y por qué se va a convertir en particular en ese dios o deidad. Entonces yo espero ver grandes enfrentamientos y por supuesto que espero ver a Thor, pero a Thor nórdico. No, espero no ver esta representación de Thor tipo Marvel. Yo quiero ver un Thor nórdico, tosco, feo, gordo, barbón, grosero, no sé si puedo decir pedorro en video, pero sí, o sea que sea Thor en su totalidad cuando te metes en mitología nórdica. Inserte memes de Homero bajando las escaleras con traje de novia. Sí, yo quiero ese Thor. ¿Yo qué espero de este juego? Pues para empezar, sé que varias veces, y si usted me conoce, y como lo he comentado en videos anteriores, las gráficas a veces no son tan importantes, pero en este caso creo que God of War sobre todo en la entrega anterior, nos dio unos paisajes y unas secuencias muy bonitas y de verdad, o sea, dignas de casi ponerle pausa, mandarle imprimir y colgarlo en la pared de tu casa. Entonces yo espero que sigan por esa línea y que mejoren todavía más de lo que ya está la entrega anterior de God of War. Y que en Ragnarok veamos un poco más de todos estos mundos que nos presenta, pues, lo que está alrededor de toda la mitología nórdica. Y sobre todo, una de las partes más importantes para mí en un videojuego y en general en los medios audiovisuales es la música. Yo espero que este soundtrack sí sea memorable y que tengamos al menos una canción que digas, esto es God of War Ragnarok. Porque la entrega anterior sí fue súper épica y sí fue increíble y todo, pero a mí me faltó un poquito más de punch en el soundtrack. Como que no encontré una canción en particular que me pusiera la piel de gallina. Los temas de las Valquirias. No sé, como que les faltó un poquito más. Yo las sentí no tan épicas. ¿No? O sea, a mí me ponían de nervios, las odiaba mucho. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que te pone de nervios la secuencia? Sí. De lo que viene, no la música. No es, por ejemplo, lo que vemos en The Legend of Zelda Breath of the Wild, cuando te acercas a los guardianes. A los guardianes, que la música es así como la escuchas y automáticamente te pone la piel de gallina aunque sepas que no estás jugando. Es como, en God of War no tuve esa epicidad en la música. Le faltó muy poquito, pero yo espero que en Ragnarok sí lo tengamos. Pues vámonos con la información rápida de todo lo que tienes que saber de God of War. God of War Ragnarok es continuación directa de God of War de PlayStation 4 de 2018. Thor es uno de los personajes que más ansiamos ver en la pantalla. Todos esperamos que este videojuego esté lleno de acción y de enemigos cada vez más difíciles. Estará disponible tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Este es el 9º juego de la saga y el 5º de la saga principal. A pesar que God of War es exclusivo para PlayStation, va a tener en esta ocasión un port para PC.
Y podrás jugar God of War 5, gracias Sony, en PlayStation 4, no solo en PlayStation 5. Hoy en recomendaciones me gustaría recomendarles juegos exclusivos de PlayStation 4. Si ustedes ya jugaron God of War y supongo que también jugaron Spider-Man de PlayStation 4, también deberían de darle una oportunidad a dos franquicias que son exclusivas de PlayStation. Quiero empezar con una de mis franquicias favoritas y que de verdad es un tema, podría hablar horas de esta franquicia. Ojalá algún día saquen otro juego para que podamos hacer un video de 12 horas. La saga Uncharted. La historia de Nathan Drake, que es un chavito que se encarga de buscar tesoros, pero en realidad siempre termina encontrando ciudades perdidas. Esta es una franquicia que también es exclusiva de PlayStation, es muy entretenida, es completamente un juego de acción y aventura y además es la exageración y volver comedia a las películas de acción. Es como si tú estuvieras dentro de una película de acción y si algo puede explotar y reventar y que en ese momento caiga agua con tiburones y cocodrilos y tú tengas que escapar en una cuerda mientras te balanceas en una moto y brincas a un carro para brincar a un helicóptero y escapar, eso lo vas a encontrar en Uncharted. Esa es la sinopsis de Sharknado. Uncharted. Y en segundo lugar me gustaría recomendarles también otro juego. Ambos juegos son de Naughty Dog. Y me gustaría recomendarles este juego que está además por volverse serie ahorita, estrenando el 15 de enero por HBO Max, The Last of Us. The Last of Us, tanto la primera entrega como la segunda entrega, son consideradas de los mejores videojuegos de la historia. No solo por su narrativa, sino por sus mecánicas de juego. Y usualmente cuando han visto en otros videos que Ram se burla de esos juegos, que se les nota el poro y el sudor y el poro tapado de la mugre, se refiere principalmente a videojuegos como Uncharted, sí. Tomb Raider, pero principalmente a los videojuegos como The Last of Us. Si ustedes no han jugado The Last of Us y les gustan los juegos de zombies, pero también desde una perspectiva de acción-aventura, pero con un buen toque de drama, porque va a tener muchísimo drama, les recomiendo muchísimo The Last of Us. Además de que es ese videojuego que no solo decidió aventarse la creación de zombies, como cualquier otro juego de zombies, sino que sí hicieron una investigación científica de qué manera podría haber zombies en la humanidad. Y bueno, descubrieron a este parásito hongo que si lo buscan en YouTube después de ver nuestro video, o sea, van y lo buscan pero después, pueden buscar este hongo Cordyceps, que sí existe y que de hecho es un hongo que se siembra en avispas, se siembra en hormigas y ajá, eso, se hace para... Biólogo, déjame en paz. Yo lo tomo de aquí. Lo que hace el hongo es que parasita el sistema nervioso de estos insectos y los hace moverse hacia donde el hongo quiere ir o hacia donde él necesita esparcir sus esporas o una cuestión así. Y de hecho a raíz del descubrimiento de este hongo fue que se empezó a cuestionar acerca de la capacidad sintiente de plantas y de hongos. Ok, el punto es que en el juego el hongo evoluciona o muta o crece a tal grado que puede empezar a poseer cerebros humanos. Y pues a partir de esto empezamos a tener un apocalipsis zombie. Pero lo que me gusta es que no es este apocalipsis zombie en donde tú eres súper poderoso y con las armas necesarias vas a poder enfrentarte a estas BOWs. No te odio, Resident, sabes que te amo con todo mi ser. Pero algo que me gusta mucho es la manera en la que lo aborda The Last of Us y esta manera en la que nos va a mostrar un mundo post-apocalíptico en donde cuando realmente entiendas los juegos te vas a dar cuenta que no hay buenos y que no hay malos. Solo es supervivencia. Y ya superen The Last of Us 2. De verdad es un excelente juego. Y bueno, ya, eso. Son mis recomendaciones para videojuegos, además de God of War. Bueno, pues ahora vamos a los cómics. Con respecto a la mitología nórdica y sobre todo con los juegos de God of War, tuvimos dos series. La primera de 6 tomos en 2010 y la segunda de 4 tomos en 2018, inspiradas en todo lo que sucede en el mundo de God of War.
La primera colección fue a cargo de Wolfman y el arte de Pac, y los interiores fueron de Andrea Sorrentino, que es para mí de los mejores artistas de cómics que hay actualmente. Y no sobre todo por que dibuje bien o que resuelva bien las cuestiones gráficas, sino porque tiene una cuestión muy propositiva al momento de presentar las imágenes. Hay mucha gente que le cuesta un poco de trabajo seguir el trabajo de Sorrentino porque es como muy, de pronto, te mete viñetas, que de hecho lo platiqué en el video anterior, en el de Halloween, que de pronto mete viñetas que se salen de la convencionalidad, o de pronto hace unas cosas bien extrañas que al menos a mí me ayuda a sumergirme en la historia, y esto a mucha gente no le agrada del todo, y esto también, sobre todo a la primera colección de God of War, le costó bastantes críticas malas por que no entendían bien qué era lo que estaba haciendo Sorrentino en esta colección de God of War. Y la segunda sí ya fue un poquito más, más común, o más comercial, llegada a lo que ya conocemos de los cómics basados en videojuegos, que aunque usted no lo crea hay bastantes, y sobre todo en los de PlayStation y los de Xbox tienen su adaptación a los cómics. Entonces, esta serie estuvo a cargo de Chris Robertson, que fue el creador de iZombie, que también ya tiene su serie, creo que es de Netflix, si no me lo estoy. Vean, es muy buena. Y el guión estuvo a cargo de Tony Parker, que también hizo una maravilla con esta saga que estuvo súper cortita. Si pueden, de verdad consígala, seguramente ya han de estar en los TPs, o sea, estos compilados, o en su tienda de cómics digital favorita. Además que también uno de los libros que ya había recomendado, que fue The Norse Mythology de Neil Gaiman, que tuvo su adaptación al cómic por parte de Marvel. Igual también ya están los compilados, los pueden encontrar en Amazon o en su tienda de cómics digitales favorita. Perfectísimo. ¡Wow! Creo que este video sí nos quedó cortito. ¡Yay! Estamos trabajando en eso. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Gracias por estarle dando apoyo al canal. Los videos han estado mejorando mucho en sus vistas. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y pues nada, muchísimas gracias. Adiós. No se olviden de comentarnos, dejar su like, que no le cuesta nada, compartir este video y darle a la campanita. Va. Chao.